Como suele decir mi amigo Miguel López, cuando por la puerta asoma la cabeza de un burro, no te hagas líos. Lo que viene detrás es el burro. Suelo no olvidarme nunca de esa frase y la suelo aplicar de manera constante, aunque también soy mucho de dar oportunidades, de esperar a que lo que parece termine siendo. Recordará mi querido oyente y lector que hace aproximadamente una semana conté indignado una desagradable e irritante experiencia vivida en el campo de fútbol de Los Molinos. Durante un partido de fútbol benjamín, la experiencia consistió en aguantar a 3 padres del equipo local que durante todo el partido no pararon de instigar al jovencísimo árbitro del partido, con algunos insultos incluidos, así como las amenazas de uno de ellos al público rival, con aproximación también incluida. Por suerte la cosa no pasó a mayores, esa es la realidad. Pero me fui ese día de dicho espacio deportivo rebelándome contra el hecho de que los demás padres allí presentes, incluyendo el resto de padres de ese mismo equipo, tuviéramos que aguantarnos con ese clima desagradable y violento cuando de lo que se trataba era de disfrutar de nuestros hijos y de su deporte favorito. Como es costumbre en mí, di la cara. Me puse en contacto con el presidente de Los Molinos Club de Fútbol, Matías Flujas, conocido y amigo de esta casa. Se trataba de presentarle mi queja por lo vivido en un campo en el que su equipo era local, con su afición, o mejor dicho, con una pequeña parte de su afición, puesto que el resto de ella se había comportado con total normalidad. Y al mismo tiempo exigirle que tome medidas, como máximo responsable del club, para aclarar los hechos y para que no se vuelvan a repetir. No se trataba de nada que me hubieran contado, sino hechos que yo había vivido. Desde el primer minuto vi a un Mati contrariado porque yo lo pusiera ante la realidad de algo que pasa en su club. Su primera reacción fue decirme que eso pasa en todos lados, y seguramente sea cierto. Pero no sé qué es lo que aporta esa triste generalidad. Entiendo que si pasa en todos lados, cada presidente tendrá que arreglar su casa. Y la casa de Mati es en la que yo había estado viendo todo esto por dentro. Insisto, no en el caso de la totalidad, repito para los oídos durillos, sino de una parte pequeña de los padres de ese equipo. En las primeras conversaciones, Mati osciló entre el compromiso a cortar todo eso de manera radical, con reuniones y medidas varias, y la queja de por qué me centraba yo en Los Molinos cuando se trataba de una realidad tan general. La respuesta era, y es evidente, yo me centro en lo que he visto, en lo que he vivido, muy desagradablemente, por cierto. De hecho, llegó a mandarme Mati mensajes de personas de su club en los que se relataban los hechos justo al revés de como yo los vi y los viví. La cosa ya empezaba a oler mal. Mati quedó en que iba a reunir a los padres de tal equipo e incluso me ofrecía ir yo a esa reunión. ¿Por qué no? Hay que comprometerse. Aquí no se trata de criminalizar a nadie, sino de asegurarnos de que los padres y nuestros hijos podamos ir tranquilos a una instalación deportiva. Y que quien no sabe comportarse, primero sea señalado, y si es preciso y no acepta las normas, expulsado. Mati me dijo que perfecto, que me llamaría para esa reunión, pero la semana ha transcurrido sin tal llamada. Llegado el fin de semana, Mati sí se puso en contacto conmigo, pero no para nada que tuviera que ver con el arreglo de los problemas que tiene en su casa, sino para decirme que en la Cañada también se comportan mal, y que uno, entre comillas, uno de tus colaboradores, así me dijo, también la ha liado hoy y ha sido expulsado. Me habló de gritos, de encararse con el árbitro, de no obedecer al ser conminado a marcharse de la grada y de una posterior visita indebida al vestuario del colegiado. Curiosamente, también me decía que los hechos no habían sido reflejados por el árbitro en el acta. ¿Verdad? Obviamente, yo le pregunté de quién se trataba y me dijo que Hugo Moreno, tertuliano de esta casa. Obviamente, de manera inmediata, puse en conocimiento de Hugo todos estos hechos y él los negó al 100%. Me dijo que en absoluto se habían producido en los términos narrados por Mati y que sí había sido expulsado, por lo que posteriormente pidió perdón al colegiado. A todo ello Mati, hay que decirlo, lo que olvidó
Lo que no se acordó de contarme, en mitad de tantísima precisión de su relato, es que él no había estado presente en esos hechos, sino que se los habían contado, a pesar de lo cual me los trasladó con total minuciosidad y asegurando sin dudas que habían ocurrido así. Mati me ocultó que me estaba trasladando un relato, que él no había vivido esos hechos. Vamos, que me engañó, me intentó manipular. Cuando lo referimos así en la radio, Mati volvió a mandarme mensajes, esta vez quejándose porque yo lo había hecho público, amparándose en que se trataba de una conversación privada, lo cual en ningún momento había especificado con anterioridad. Y esta es la realidad que tenemos. Presidentes de clubes de fútbol base que cuando no son capaces de hacer guardar la deportividad, el juego limpio, el decoro e incluso la seguridad en los partidos de sus equipos, y se les llama la atención por ello, en lugar de ponerse a trabajar para arreglarlo, se dedican a intentar taparlo, a sentirse atacados en lugar de ayudados a solucionar un problema que es grave. Y luego, por supuesto, a buscar problemas protagonizados por los demás para intentar desviar la atención sobre los suyos. Mati ha resultado ser lo que parecía desde el principio de esta historia. Un presidente que en realidad se siente cómodo con aquellos padres que no saben comportarse en una grada, que intenta tapar los hechos para que no dañen la imagen de su club, cuando el efecto que consigue es justo al contrario, que siempre ve persecuciones y discriminaciones con respecto a los demás, seguramente porque le falta preparación y profundidad para darse cuenta de la gravedad del problema del que hablamos, de la gravedad del problema que está albergando y tapando. Mati, siento tener que decirlo, no puede seguir ni un segundo más al frente del club que preside, porque es cómplice de los hechos que yo viví hace 2 fines de semana. Y como él, el resto de dirigentes deportivos que se comporten exactamente igual, tampoco podrían seguir ni un segundo más. Y no nos vamos a rendir, no nos vamos a acobardar, no me voy a aburrir de denunciar este tipo de comportamientos. Una pena, Mati. Al final, detrás de la cabeza venía el burro. Una gran decepción.